Després de més de 20 anys, he tornat a obrir la casa dels meus avis i quan hi he entrat, m'ha semblat que el temps s'havia detingut i un calfred m'ha recorregut per tot el cos. La mateixa olor de la casa, les mateixes vistes des de les finestres. Fins i tot, algun racó semblava que es mantenia immune al pas del temps i es trobava igual que quan els meus avis compraren aquest pis fa més de 50 anys. Així arribava tots els dies cap a la 1 del migdia i em quedava escrivint a la taula del menjador. La televisió estava encesa, però mai li feia cas. A la cuina sempre estava la meva àvia, preparant el dinar des de primera hora del matí. Sempre feia calor en aquell lloc, al qual gairebé mai no hi entrava, ni m'agradava estar-hi. Recordo que una vegada, una companya de classe em va demanar la meva llibreta de llengua per a copiar uns apunts, i jo vaig aprofitar per escriure-li una nota en la qual li deia que m'agradava. Ella em va retornar la llibreta el dia següent, i jo vaig entrar en la casa impacient, amb el cor accelerat, tremolant, sense saludar la meva àvia, i em vaig ficar al quart de bany per mirar la seva resposta. Cap a les 2, i apareixia el meu avi, que tornava del bar, i aleshores es feia el silenci i la foscor. Els llums havien de tancar-se. La televisió havia d'estar apagada si ningú no la mirava. Només parlaven quan ell ens donava permís i només ens podien riure quan ell feia un acudit. Sempre tenia por que ell arribara i quan sentia el pany de la porta començava a escriure ràpidament per tal d'ignorar el món que m'envoltava. Abans de dinar, la meva àvia ens servia una amanida de l'horta. Després hi arribaven 2 plats més, sempre calents, densos i pesats. I finalment, els postres. Cap a les 3 havia d'anar-me'n per a tornar al col·legi. Ella deixava la meva àvia, que encara es trobava a la cuina, ja que mai no menjava amb nosaltres, i el meu avi, que continuava en silenci. Tots sabien quina mena de persona era l'avi, però ningú no va gosar dir-li res mentre estava viu. Marca l'empremta. Tinc un patiment que canta dolor surant i tinc una fera cridant-me per dins que no sóc jo i tinc una pena remena no ventilar el meu neguit, pa què, seguir plorant de pa què. Si soles són 3 dies i ja només ens queden 2. Pa què, seguir plorant de pa què. Si soles són 3 dies i ja només ens queden 2. I
puerta seré. Tinc un patiment que em tambaleja, tinc un patiment no parpelleja, no dorm, no es cansa, no em deixa, ni quan parle d'ella. Tinc un patiment que em tambaleja, tinc un patiment no parpelleja, no dorm, no es cansa, no em deixa, ni quan parle d'ella.
36,7. Mamá, Ernesto no está aquí. Sí está, lo he visto yo por él. No está. Está en Alemania. ¡Ernesto! Mamá, Ernesto está en Alemania. ¿Todavía? Sí. Vuelve pasado mañana. Un regalo, un regalo. Con regalo para mí, sí. A veces te duele más. ¿Sabes lo que tengo ahí? No me hace eso.
vaig acompanyar ma mare a fer una comanda a les afores de la ciutat i en tornar em vaig adonar que la nostra conversa anava apagant-se a poc fins que ma mare es va quedar en silenci, glaçada, com si fora una fotografia vivent, en la qual l'únic moviment que podia apreciar era el de la seva franja engronsada per l'oratge. En eixe edifici he passat l'època més trista de ma vida, em va dir a la fi, quan ton pare em va fer fora de la casa on vivíem i ens va deixar als dos al carrer. Em sentia com un rebuig de la societat i així m'acolliren uns amics. Tu i jo dormíem en un matalàs al terra, en un racó. I l'única cosa que tenia era un fardell amb roba per als dos. A les nits sentia fred i dolor per tot el cos, i tots els dies somiava amb ell. De vegades era ell mateix, de vegades es transformava en un monstre enorme que ens devorava salvatgement als dos. Si no me despierto, ¿qué? Te estás durmiendo. ¿Eh? Te estás durmiendo. Mejor, ¿verdad? Sí. Así cuando me la orfidal ya estaré casi dormidita y no sufriré tanto para dormirme. Siempre ando contándome cuentos. ¿Cuentos como cuáles? Como el que soy la princesa, la reina... Mirka. Los rodetes. Ibera. Como la de... La reina Ibera. ¿Tienes pesadillas? No, pero no quiero pensar en mi enfermedad. Mejor. Me da miedo morirme sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte no me hace puta gracia. Que me metan en un cajón y que me quemen. No me hace ninguna gracia. ¿Y a ti? Tampoco. Me da mucho miedo la muerte. Sí, de pequeña ya lo tenías. Siempre. ¿Y yo qué te decía? Que era una cosa natural. Sí. ¿Ah? Sí. Natural. Pero nunca le he asumido. La muerte es una cosa natural. Que te quite loco. Hay que aceptar como algo natural. La cosa es que no te haga puta gracia como a mí. A mí no me hace ninguna gracia. Qué huele. A mí tampoco. A mí tampoco me hace gracia. Te quiero mucho, mamá. Sí.
porque, pongamos, que vida más allá y yo os veo sufrir, yo sufriré, yo os veo reír y pasaros bien, y pensáis, joder, pues sí que me querían, ¿no? Si hay vida más allá, vendrás y me lo dirás. Si vida más allá me reencarnaré lo más próximo que tengas a ti, para que me encuentres en el gatito, Ojalá, o en un niño recién nacido. ojalá. Que veas un niño recién nacido por ahí de pocos meses, ahí estaré yo. Con el gatito de poquitos meses, claro, tiene que tener poquitos meses. Ojalá, mamá. Pero no creemos en la reencarnación. ¿Y tu vida sí? No entiendo cómo un licenciado en medicina puede creer en la reencarnación. Y yo tampoco. Me dijo que es el único sentido de su vida. Y cuando ya terminamos de... Usted no cree, ¿verdad? Digo, no, pienso que es cosa de locos. Creer en esto. Me parece lo más razonable. No me quiero separar de ti. No quiero volver. No quiero volver. ¿No quieres qué? Volver. ¿Morir? Volver. Ni morir. ¿No quieres qué? ¿Has dicho algo más? Volver ¿Volver a dónde? a Valencia. Ni morir. Ni morir. No quiero volver a Sevilla, ni morir. Ay, me tampoco. Em trobo molt malament. Què et passa? Vols que en parlem? Ma mare està molt malalta. M'he posat a plorar. Quan? Fa una estona. Vols que en parlem? No. No ho sé. I com et puc ajudar? No es pot. Davant la mort no hi ha cap ajuda. Samuel, però saps que estic al teu costat. Ho sé. Em sento malament de no poder fer res. T'estime. I jo? No es pot fer-ne molt. Després parlem, val? Quan?
Després, no ho sé, Eva. Perdona. ¿Qué pincharme o algo? No, tienes que tomar el sol. ¿Dónde está el sol? Ahí. Espera. Que tendréis que mirar a contorsionista para que le acompañe el sol. Cuando paso miedo tú hago así. ¿Qué? Que cuando pase miedo tengo el agua preparada. ¿El agua? ¿Por qué? Porque el miedo me quita. No sé si la boca. A mí ya les parece esto, ¿no? Yo estoy casi contenta de que se me haya cumplido una maldición. ¿Cuál? Que le eché a la tía, que olvide del mal que no se lo toca nada. Chachi, ¿no? No, mamá, no tienes que pensar en eso. Me hizo daño. Y ella sabía que me estaba haciendo daño. Te quiero, mamá. Yo una vez hice daño a la madre de Gloria, ¿sabes? ¿Por qué? Que la maltraté en el trabajo y la acosé. ¿Por qué? ¿Dónde hiciste eso? Que trabajaba muy mal, me metía con él. Su hijo tampoco ha salido de Y trabajo. le pedí perdón 100 veces. Me dijo que no era para tanto.
Pero que cierto es que le daba pesadillas. Yo como lo sabía en cuanto entraba ella me iba. Decía que me iba al médico. El día entero. No hay perdón para quien hace daño sabiéndolo. Para eso no hay perdón. Yo me arrepiento mucho de aquella vez que me marché sin deciros nada. Tú marchaste 2, canallas sinvergüenza 3. Bueno, la que me fui en bicicleta. Eso me volvió loca yo. El comisario me acompañó a todos sitios, hicieron con todos. Comisario Climen. De eso me he acordado muchas veces. Estos días, ¿Sí por qué? no sé. Me llevaba a sanar. Y sacamos todos los datos de todos los que estaban en el hospital. Descansa. Pero luego sufrí también cuando te volviste a ir. Y lo volviste a hacer. No sé, no me he acordado de eso estos días. Y yo dije que no ibas a volver a hacer. Pues tú me dijiste que no volvías a hacerlo. ¿Cómo? Me dijiste que no volverías a hacerlo. ¿Me lo dice? Descansa, mamá. ¿Vas a dormir? Si me viene el sueño, sí, ¿para qué lo voy a despreciar? Si viene Te traigo un cojín más, ¿no? ¿Tienes ahí 2? Te traigo otro rojo. el tuyo para ti, ¿no? Por si quieres leer, ¿no? Las gafas de ver de cerca, sí. Y el libro de... El libro lo tienes al lado. ¿Aquí está? Sí. ¿Y también son ¿Dónde estas? te dejo las gafas? ¿Dónde me las dejas? Ahí. ¿Y el libro dónde está? Al lado Lo tienes mío. aquí. Jo, ¿cómo me mimas? Yo no he tenido mamá, pero una mamá debe mimar así, ¿verdad? No sé. ¿Y tú dónde te planteas acostarte? De acostarte. En mi ¿En tu cuarto? cuarto. Aquí no quieres que yo te molesten. No, es que duermo bien allí. Si quieres algo, llámame, te oigo. No me has llamado, siempre te ¿El oigo. pato lo has oído? ¿Qué? Cuando te dices, amo, me caigo, eso sí que lo oigo. Sí. Te quiero, mamá. Qué bueno eres. Has puesto la cámara como sabías que iba a hablar bien de ti. No, no lo sabía. Malísimo. Malísimo. Qué guapo estás, corazón. Y qué buen hijo eres. El que es buen hijo es buen marido. El que es mal hijo es mal marido. Eso es verdad. Me gusta que seas tan luchadora. ¿Lucha? Sí. Por el cáncer. Te admiro por eso. ¿Sí? ¿Te sirve de algo mis dolores? El druida dijo que servían para los demás.
Hi ha molts dies que ens posem a parlar i jo deixo la càmera al costat per a poder conservar aquests moments. Què vols dir? La filme quan li dona medicines, quan xerrem, quan sopem, només això. Des de quan? Des de fa uns dies. I què et proposes? N'he filmat molt. No ho sé. Només el que t'he dit. Tindré uns records. Et farà mal. És com un homenatge a una persona tan lluitadora. Sí. No he pogut veure quasi res del que he filmat, però tot el que he vist m'ha impactat tant. No puc més. Samuel, necessites una abraçada i no tinc a prop. Em sent com si tota ma vida m'hagués estat preparant per a filmar el que estic filmant ara. Tu creus? Quan era xicotet, deixava la càmera rodant mentre la gent parlava, sense dir-ne res. I ara sent que estic fent el mateix, mentre veig com la vida de ma mare se'n va. Ja. Quan li dic que l'estime, ella em diu que és el millor que li puc dir, perquè això li dona forces. Ser molt estimada, clar. I em diu, dime què vols que faça per tu. I jo li dic, lluitar. Yay, waki yavi yawa ke katwa migaka yala yai from nan malibala we work we worry from kwala maseba yai yawa ta ke kabla kala ningya naude kone ra taulikiya Kika kala masaba Ki yaute ki yalata Yan ya uran balak masaba bokana Ki kabla kala wablita Munu bana lin ya Ki kam yan yataba Igi yan biski yawa wabli kobka Bienvenido. No, ¿Aún no han venido? no. Me voy a comprar. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué Quesito sabe? de cabra. Queso de cabra. Voy a comprar Croissant. jabón, ¿qué más? Toallitas y algo más. Tú sabes que el otro día le decía yo a Ernesto, me estás cuidando bien, pero no me estás mimando. Y necesito los besos tanto como las medicinas. Y me miró como si estuviera yo loca. Pero lo que te estoy diciendo es verdad. Le cogí del brazo el otro día y digo, ¿de quién es este cuerpo serrano? ¿Quién lo va a disfrutar esta noche? Dice, tómate la pastilla de dormir que le tienes ahí. Te la he dejado. ¿Si te crees que eso se puede decir? Pensó que nada, que me tomara la pastilla de dormir y no le diera el abrazo. Que el otro día me llamó loca Ernesto, loca. Pues algo relacionado con la medicación, que no me la quería tomar porque el hígado no me la aceptaba y nada más tomármela, como un escopetazo vomitaba. Y a mí el vomitar me sienta muy mal. Hay gente que vomita y se queda igual. A mí el cuerpo me lo deja trastocado 3 días. Y yo no me arriesgo a tomarme una pastilla que me deja 3 días enferma. Entonces, como encima no me curaba nada, no era para nada concreto de cáncer. Le dije que no, hija, estás loca más que loca. Digo, loca o desequilibrada por la enfermedad. Dice, loca. Als 18 anys, el meu somni era fugir de casa i marxar a un poblat dels Balcans que estiguera reconstruint-se després de la guerra.
I sí que vaig fer autostop fins que vaig arribar a Barcelona. I allà vaig conèixer una xicona que estava recorrent tot el país en bicicleta. Em vaig ajuntar amb ella i durant aquells dies vaig trobar la llibertat que necessitava. La solitud. La pau. Mai no li vaig poder explicar a ma mare com d'important va ser per a mi aquella fugida. Gràcies a això, vaig prendre la decisió que sempre havia volgut prendre, deixar d'estudiar dret i dedicar-me a allò que sempre havia volgut, fer pel·lícules. Duelen mucho los pies. Si no se lo dices. Qué susto me da. No, mamá. Eres tu cariño. No estás en Valencia, estás aquí conmigo. Estoy Que contigo. no estoy diciendo, lo llames que está en Valencia. Como mala leche. No, pero cuando no estaba aquí, no estaba celoso, mamá. Y decía, sí que está aquí, que lo he visto. He visto su mochila y decía, no. Te quiero. Ahora sí que estás. Ves si no está en la mochila y estás. Te quiero. Yo a ti también. Bendito sea, mi prima Benita. Bueno, la cena. A ver, ¿tú vas a cenar con Mo? Sí, pero primero cenas tú y luego ceno yo. Con los dos puntitos. ¿Eh? Eso también me gusta, ese queso mucho. Sí, porque acá está difícil de comer. Tengo que vivir por ti. Me acuerdo de un día que me dijiste, ¿qué dice el abuelo? Digo, como se lo diga, le voy a dar un disgusto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dije eso? Una vez me dijiste que qué te decía el abuelo. Ah, a ti. ¿Y qué te decía a ti el abuelo? Si te lo digo, te va a dar un disgusto. ¿Cuándo? Cuando yo te diga lo que dice el abuelo. ¿Pero cuándo te lo pregunté? Hace mucho tiempo. Cuando te dijo que a veces veía el abuelo. ¿Y qué te decía? ¿Y qué me dice el abuelo? Ahora dice, eso es un complot Un complot ultra... paranormal. El más allá. Y el más acá. ¿Hablas mucho con el abuelo? ¿Eh? ¿Hablas mucho con el abuelo? No. Porque no estás cuando yo digo, es que mi padre dice, eso es mentira, eso es que tienes fiebre. Ayer lo veías. ¿Eh? Ayer lo veías por la noche. Te lo dije. Sí. Estaba junto a la abuela. ¿Eh? Que estaba junto a la abuela. Tú. El abuelo. Tú lo llevabas detrás. ¿Y por qué me seguía? Te quiero mucho. Cuando tengas miedo a algo, en un examen o algo, piensa en él. Para que te ayude. ¿Sabes con quién soñé mucho? ¿Con quién? Con el otro abuelo. ¿Con el abuelo Colás? Sí. ¿Y qué sueñas? El último que soñé. No, el último que soñé. ¿Qué fue? A ver, esto. Estábamos en la casa antigua en la que vivían. Rosales. En Rosales, sí. ¿Y qué? La abuela y yo. ¿Qué te decía? Y sabíamos que iba a aparecer el abuelo. ¿Sabíais que iba a aparecer? Sí, era como
en muchos de mis sueños, cuando va a aparecer un espíritu o algo, yo sé que va a aparecer. ¿Y qué te decía? No. ¿Y aparecerme? Era una sensación como la que tenía cuando era pequeño, ¿no? Que nadie decía nada, pero todos le tenían miedo. ¿Cuál está mejor? Este está muy bueno. Ese es de más. Mamá. Y entonces él aparecía y estaba como callado, ¿no? Y yo me abalanzaba contra él. ¿Contra o hacia él? Hacia él. Y como que no le pegaba, pero le pellizcaba o algo para ver si era real y si era capaz de decir algo. ¿Y qué te decía? No, Era todo muy oscuro, muy tenebroso. Había muy poca luz en la casa y... Le da miedo, ¿no? Más que miedo, como respeto, no sé. Respeto hacia los muertos. Muchas veces he soñado con él. Pero nunca te ha dicho nada. He soñado con él más desde que se murió que cuando estaba vivo. ¿Nunca te ha dicho nada? ¿Ninguna orden? No, nunca. ¿Habla con la abuela o algo? Nunca. Apenas habla en los sueños. ¿Él no habla? No. Y hay veces que cuando empieza a hablar yo le recrimino que está muerto. Que no habla que está muerto, ¿no? Sí, algo así. Ya también quería traerte uno ligero. ¿Qué? Eso ya es de cerca. Ah, voy. De placer. De placer. Ya están en Sevilla. ¿Dónde está nada? Ya están en el... Uy. En el aeropuerto. He sido yo. Tócame, por favor. Ya han llegado al aeropuerto. Me pareces un príncipe que despierta a la princesa. De 100 años dormida. Eres mi princesa. Qué bien hueles, príncipe. Dime, no sé, lo que quieras. Bueno, Para que me acuerde de ti cuando me vaya. te diga lo que quieras. Sí. Es muy raro encontrar un hijo varón tan bueno. No, no es para tanto. Tan discreto y tan exquisito en el trato. Yo lo digo por las que tienen hijas e hijos. Sí. Las hijas les tratan como tú. No me tratan a mí. Y los hijos no los tratan. Parece extraño, ¿verdad? Ma mare m'havia dit una vegada que quan sentia el pany de la casa, uns calfreds li recorrien per tot el cos. No sabia de quin humor hi apareixeria ell,
si alegre o trist. Si pagaria amb ella tots els seus problemes al treball, o s'ho callaria tot i faria la cara llarga. Si li donaria conversa o la ignoraria. I tots aquests neguits li impedien concentrar-se en la tasca que més li agradava, la pintura. Més d'una vegada m'he preguntat en quin moment la malaltia va acabar amb les seues forces per a pintar, i tots els seus pincells i pintures quedaren definitivament arraconats al seu estudi. Quina va ser la seua darrera pincellada i el seu últim hàlit de creativitat. Me duele mucho y no me hace nada la morfina. Apriétame los parches. Dice que el delirio es por la morfina, no. Era por la fiebre, ¿verdad, hijo? Puede ser también, ¿no? Tanto delirio. Veía caballos. Caballos. Caballos fascistas. Qué miedo. pasado. Ya han pasado, ya no vienen. Díselo a Ernesto que me cuide cuando haya fiebre, que veo caballos. Díselo porque se ríe y no me hace caso. No es para reírse. Me duele mucho la cabeza, ponme la manita. Ay, qué dolor. ¿Dónde está Ernesto? ¿En Alemania todavía? Está aquí. ¿Dices esas cosas de verdad porque las piensas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sí? Mamá, Claro que sí. que me encuentro muy malamente. ¿Quién te ha donado estas zamarritas? Me las ha dado Mauro. Cariñoso, ¿no? Com? Muy cariñoso. És molt carinyós, sí. La madre está malenta. Està molt malalta, sí. ¿Cuándo se puede usar abona? Espera que pront. Cuéntame. No ho sé. I si no et poses bona, jo sempre estaré aquí al teu costat. Cuéntame. Per la República i davant. ¿Qué volías explicarme ayer de una historia de mucho terror, de mucho miedo? Que me dijiste, te tengo que contar una historia de mucho miedo. Te contaré de nada. Ah, vale. De mucho terror. Sed de agua. ¿Agua? Que cada vez que lo recuerdo a mí se me seca la garganta. Me niega. Cuéntamela. Cuéntamela. Estaba Ernesto y yo, Gichin. ¿Y quién? Y yo, Gichin. Gigi, estos. Sí. Entonces me dio, mira qué saso. Y en el margen del libro ya había una riestra de garrapatas, minúsculas como pulgas. El llibre. El libro, yo le dije, son garrapatas. Y aquella sospechaba yo, pero pensé que no. Le dije, sí, son garrapatas. ¿Y qué van a hacer ahí las garrapatas? Y yo qué sé. Y más este veres que eran garrapatas.
Entonces cogí y me marché por ahí, por donde está el ambulatorio. ¿Mm? Sí, ¿Es Clara? sí, es Clara. Y entonces empiezan a salir unos dientes así como sables ¿De dónde? del suelo, envueltos en hilo de seda blanco de mucha elasticidad. Sí. Le pregunté a Ernesto de qué era más elástico y me dijo lo más flexible es más elástico. Siempre sabe esas cosas. Sí. Entonces era así. Todo envueltos. ¿Todo qué? Envueltos en hilo de seda blanco. Y daba mucho miedo. ¿Sabes? Y me daba mucho miedo ver todo aquello de seda blanco. ¿Cuándo fue eso? Viernes. Y cuando me fui a chitar, Sí. se ha ido todo. Me da mucho miedo, ¿eh? Una mentira, pero me da mucho miedo. ¿Era un sueño? Fíjate. El dia del meu aniversari, ma mare va deixar d'existir en el món dels vius i amb ella sentia que desapareixia la realitat que m'envoltava. Al seu marit i al meu germà només vaig tornar a veure'ls per qüestions d'herència i uns mesos després Eva i jo ens separaren definitivament.
lugar más cómodo. ¿Queréis estar ahí o es más cómodo? Sorry. Em vaig quedar sol, buit i sol, i vaig sentir la necessitat de viatjar a un indret que feia molts anys que no visitava. Ahora limita al chaval. Que cuando pase bien, ahora mejor que lo pero ahora esta mañana que vamos juntas porque ella va a Vinarón. Te voy a comentar, ¿sabes quién es? Es la madre de un chico que toca el teclado del grupo de los tejidos. ¿La has oído? Encara que havia passat tant de temps, no em va costar gens trobar-lo, però el vaig notar molt canviat. Ma mare va néixer en aquest carrer i m'havia parlat tant d'ell que podia imaginar-me perfectament com s'havia anat transformant al llarg del temps. Son pare era andalús i tota la família havia vingut així, fugint de la fam i la repressió franquista. Allà a l'esquerra estava la casa, on es va criar amb el meu avi, ja que sa mare va morir quan ella tenia només 3 anys. Era una casa humil, d'una sola planta i amb molt poca llum. Ma mare em deia que el sol era de terra i les parets sempre es trobaven humides. Recorde que quan veníem a visitar el meu avi matern a l'hivern, ell estava assegut al costat de l'estufa de llenya i es convidava a prendre alguna cosa en un bar al costat de la platja. Tots tenim uns arrels, un lloc del qual provenim i que mai no hauríem d'oblidar. I encara que jo no vaig néixer així, sent que aquest lloc és per a mi el principi de totes les coses.
cuando era pequeño nos gustaba venir a fábricas abandonadas como esta. Yo también jugaba mucho en sitios parecidos a este. Yo venía con mi pandilla y jugábamos a que la fábrica estaba embrujada, ¿no? Y que nosotros éramos como los protagonistas de una peli de terror, una cosa así. Pues yo vivía muy cerca de una antigua fábrica que estaba abandonada y era una fábrica de pólvora. Y entonces quedaban restos de azufre que utilizaban y jugábamos a rebuscar entre las montañas de arena las piedrecitas amarillas de azufre y hacíamos montañitas. Y nuestros padres siempre nos reñían porque era muy tóxico, no quería que jugáramos con esas cosas. Una vez nosotros vinimos con la pandilla y había otros chicos o una cosa así, no sé. Total, que empezamos a tirarnos piedras y una de las piedras me dio en la cabeza. De hecho, aún tengo el bulto, ¿no? Y no dije nada en casa ni nada. Y bueno, era tan pequeño que me acuerdo que mi madre me lavaba la cabeza todavía. Y mientras me la estaba enjuagando, empezó a caerme pus por toda la cabeza. Y me preguntó qué era lo que había hecho, ¿no? Y yo le dije, bueno, te lo cuento si no me riñes. Y nada, no me riño. No, se lo conté, pero no me riño. Me acuerdo que una vez hablamos del momento en que se nos había parado la vida, ¿no? Y tú no dijiste nada. Entonces pensé, bueno, estaba seguro de que el momento en el que estabas pensando era cuando murió tu padre. Sí. Cuando murió mi padre, me di cuenta enseguida de que había un antes y un después en mi vida, de que era demasiado doloroso. Y recuerdo que pensé en todas las cosas que me habían pasado antes malas y no tenían ningún tipo de sentido, nada era malo, o sea, en comparación, me parecían tonterías. Y recuerdo que pensé también en todas las cosas buenas que tenía que vivir y me di cuenta de que no iban a ser del todo buenas, de que siempre iba a faltar él, siempre iba a faltar su apoyo, su sonrisa, siempre me iba a faltar mi padre ahí, viviéndolas conmigo. Yo cuando murió mi madre, no me lo dijeron, no sé, se me cayó la casa encima, no sé. Me quedé sin hacer nada durante 1 hora o 2 horas, no sé. Y aunque lo diga, pues, ya ha muerto mi madre, tal, no sé. En el fondo no me lo creo y sigo soñando con ella, que está viva. Y aún tengo la sensación dentro de mí como de que no ha muerto, ¿no? Es terrible. Yo no he soñado muchas veces con mi padre, pero sí que recuerdo una vez que soñé con él y soñé algo cotidiano, no era nada importante. Pero recuerdo que cuando me desperté todavía andaba un poco dormida y no era muy consciente, creía que todavía estaba en el sueño. Y llegué a pensar realmente de que no había cambiado nada, que iba a salir y lo iba a encontrar. Y abrí la puerta de mi habitación y vi la puerta de la suya y vi que la luz estaba apagada. Y me di cuenta de que si hubiera estado vivo esa luz no hubiera estado apagada. Y entonces volví a caer en la realidad de que se había muerto, no desperté de repente. Y recuerdo que volví a sentir ese dolor profundo de la pérdida, de darte cuenta de que ya nunca va a estar. Después de todo, el único consuelo que me queda, por decirlo de alguna manera, es que las últimas palabras que me dijo fueron que me quería. Y aunque ya no era consciente de que era una despedida, para mí sí que lo fue, porque ella ya estaba muy enferma y yo me fui llorando de casa y a la semana siguiente falleció. Yo no me pude despedir de mi padre porque, bueno, él se murió de una forma muy repentina y recuerdo que empezó a ahogarse y yo le miré y noté en sus ojos que tenía muchísimo miedo, que se estaba dando cuenta de que era el final. Y pensé que si le decía que le quería, lo iba a percibir como una despedida y le iba a dar más miedo todavía.
y no sé, aunque en ese momento creo que hice lo correcto porque no quería que se asustase más, a mí sí que se me ha quedado eso dentro, ¿no? No poderle haber dicho te quiero. En tornar a obrir el calaix de les fotografies, m'he esgarrifat perquè ja ha aparegut l'única fotografia que conserve del meu pare biològic i la seva ombra sinistra i silenciosa, igual a la de son pare, ha tornat a caure sobre mi i m'he posat a plorar de ràbia i he volgut trencar aquella fotografia, però per alguna raó no ho he fet. Al contrari, he pensat que encara havia d'enfrontar-me al seu fantasma. Hola, Samuel. Oye, ¿Cómo estás? Bien. Pasa. Com va? doncs estones, saps? Hi ha vegades que bé, i altres, doncs, que
jo què sé, que no tan bé. I tu? Bé. Has fet el monòleg? Sí, al final sí. Sí. I he eixit bé, que ja és. Sí. Sí. Ha estat molt bé. Ha sigut molt dur, però al final ho hem aconseguit. Que guai. Molt bé. Vols prendre alguna cosa? Va, què tens? Poca cosa. No, tinc una mistela molt bona. Va. Vols? D'acord. Té bona pinta, no? Salut. Salut. Doncs he vingut perquè, bé, l'única cosa que he pogut escriure des que va morir ma mare no s'ha sigut un monòleg, saps? Una cosa molt senzilla. Com que tu ara estàs fent monòlegs i això, jo crec que he pensat que, no sé, potser que et poguera interessar, saps? Mira, t'ho he portat. Gràcies per pensar en mi. Està prou bé. T'agrada? És intens. Sí, una mica, no? Potser. I això com vols fer-ho? Doncs havia pensat que podríem fer-ho a una fàbrica abandonada que hi ha cap al sud, que vaig veure-la una vegada, que anava en bici. I jo crec que estaria bé perquè és un lloc completament buit i jo crec que fa com 30 o 40 anys que està abandonada, saps? Està molt bé. Com si fora un pidolaire, no? Un home perdut, no? Que... Sí. El que m'interessava explicar és com ha llegit l'Odissea. Doncs és la història d'Ulisses, no? Que torna a Ítaca, arriba a sa casa i es troba que Penèlope ja s'ha marxat, no ha volgut esperar-la. I quan se la troba ell sap que se'n va morir i ella també, no? I és com que ha de fer una altra odissea per trobar-se amb la Penèlope i quan se la troba ell sap que se'n va morir i ella també, no? I és com que és el seu destí, que mai poden estar junts, sempre hi haurà alguna cosa que ho impedisca, no? Això, a veure si m'explique bé. Això té alguna relació amb la mort de ta mare o res? Doncs no ho havia pensat, però potser sí, no? Conscientment, no? Que sí, perquè està molt present l'amor, no? En el monòleg. Quan Ulisses troba la Penèlope, està a punt de morir-se, és com... se'n van a trobar, no? Sí poguera ser, no? Sí, inconscientment, ja et dic, no ho havia pensat. Vull dir, jo he escrit el text i te'l dono per a que tu el facis, no? I facis la teua història. I ara el text és teu i la història és teua, saps? Tu ets el captaire, ets l'Ulisses que està buscant a la seva Penèlope i això ja és completament teu.
Està de puta mare. T'agrada? Sí. És impressionant. I està molt bé, li pega molt al text. Un espai així, destruït. Me'l vas trobar quan anava amb una amiga i anàvem en bicicleta, vinguérem per ací i vaig pensar que seria l'escenari perfecte per a una història com aquesta. Un Ulisses molt captaire, no? Clar. Molt... com una espècie de Quixot que lluita contra fantasmes, no? Que li sobrevenen. Està molt bé. Sí. I la disposició? Mira, ahí estaran els espectadors, ¿vale? El ficarem tot ple en cadires. L'escenari començarà així, però és completament teu, has de fer-lo teu, ¿vale? Esta casa, el lloc on dorms, el lloc on menges, Sí. entres i eixides per ahí. Val. Val? Si ja la resta, tu ets completament lliure de fer el que vulguis. Sembla bé? Ja m'agradaria tindre més directors com tu. Això? A més s'escolta bé. Té bona sonoritat, no? Sí. Creia haver mort. O almenys ho he estat durant molt de temps. Vinga. Vingueu cap a mi. Lluiteu! Fora, fantasmes! Què et passa? Com va tot? Un poc nerviós, però bé. Sigui pront, Sí, per a preparar-me, la veu, el lloc, tot això. Jo estaré ahí en una cosa, Val, quan comencem?
mitja hora? Va bé? Va. D'acord. Vinga. Adéu. Adéu. Buah. Creia haver mort. O almenys ho he estat durant molt de temps. Una nimfa em va mantenir com a presoner en una gruta durant 7 anys. Cada nit havia de complaure-la fins a quedar exhaust. Després vaig poder alliberar-me i tornar a la meua terra, on la meua dona, que m'havia estat esperant durant 20 anys, va marxar. Des d'aleshores he vagat durant milers d'anys fins a trobar-la de nou. Gairebé em costa parlar-te i ni tan sols no sé si m'entens. T'ho suplico, pren-me la mà i fem realitat per una vegada els nostres somnis. Creuem el carrer, encara que mai més no anem a tornar. I no t'ha d'importar que la pluja ens cali els ossos. És només aigua. Aigua freda i afilada, però res més que aigua. No ens farà mal. La tempesta cessarà i sempre hi haurà un sol càlid que ens acull en aquest o en qualsevol altre lloc. Ningú no aconseguirà que ens retem. Ni la meua malaltia, ni la teua tristesa, ni la foscor més humida i pestilenta en la qual hem dormit els últims anys, ni tota aquesta gent que ens insulta, que ens apallissa, que ens dona diners i després els emporta per a humiliar-nos. Penélope, vinga, marxem. Pren-me la mà. Ben segur que podrem trobar una raó per a continuar vivint l'un al costat de l'altre. En una vella fàbrica o entre els cartrons que s'obren al supermercat. Només necessitem lluitar una mica més. Sofrir una mica menys. Rentar les nostres robes en una font, pentinar-nos, sentint-nos vells i innocents com ens sentíem fa 4.000 o 5.000 anys, o els que hagin passat ja quants. I si al cap i a la fi continuem volent fer el pas, ben segur que serà per a continuar vivint en un lloc millor. I no en un com aquest. Aquest matí he tornat a la casa on vivien meus pares quan es casaren. Tot i que mai no he viscut ací, aquest lloc apareix sovint als meus somnis. El seu passadís, llarg i fosc, sempre el trobe ple d'espectres de les persones que ja han desaparegut. El meu avi patern n'és la figura principal, silenciosa i amenaçant, tal com el recorda en vida.
Aquesta era la presó de ma mare. El jo compatia les llargues absències de mon pare i on em cuidava perquè sentia que jo era l'única cosa que posseïa i a la que més estimava en el món. En entrar a la cuina, m'he quedat mirant fixament el lloc on es trobava la nevera i m'he preguntat si era cert que mon pare li va pegar a ma mare una pallissa en eixe mateix lloc. I si a causa d'aquesta pallissa ella havia avortat 4 mesos després d'haver-me parit.